se revela la increíble historia de cómo gemelos multimillonarios transformaron la vida de una vieja mujer en Ciudad de México. José y Javier eran dos gemelos de mirada vivaz que crecieron en un vecindario lleno de color y matices en la caótica Ciudad de México. Desde pequeños, escuchaban a su madre, una mujer de espíritu indomable, repetir con voz firme: la familia es el pilar de nuestra vida. Era un mantra que traía más fuerza que el oro, especialmente tras la partida de su padre, quien, como un rayo en la tormenta, dejó un vacío que dolía a cada latido. Aún así, la adversidad nunca pudo con ellos. Trabajaban codo a codo en el mercado, siempre sonriendo a pesar de las dificultades. Con cada peso que ganaban, se fortalecían, construyendo un lazo irrompible. La vida de los gemelos dio un giro tremendo cuando, tras noches en vela, diseñaron una aplicación que prometía llevar la experiencia del mercado a la palma de la mano. Lo que comenzó como una simple idea se transformó en una startup millonaria de la noche a la mañana. Al principio, creyeron que todo era un sueño del que no querían despertar, disfrutando de nuevo estilo de vida y grandes lujos. Los ecos de su infancia se desvanecieron entre autos lujosos y cenas en restaurantes elegantes, pero en el fondo, la sombra de Martín, su hermano mayor, se hacía presente. Él nunca tuvo la misma suerte, siempre estaba en la sombra, sintiéndose eclipsado y menospreciado. La tensión en casa comenzó a crecer. Mientras celebraban su éxito, su madre se sentía sola. A menudo las lágrimas brillaban en sus ojos, recordando tiempos difíciles que parecían olvidados. José y Javier, atrapados en su nuevo mundo, a veces parecían ignorar el sufrimiento de Martín y la falta de atención a su madre. Aquella felicidad material no traía paz y rápidamente comenzaron a experimentar la presión del éxito. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que las tensiones crecían en su hogar, un escándalo estalló en la prensa. Viejos secretos de su padre surgieron, amenazando no solo a la fortuna que habían construido, sino también la vida de su madre. La fama que tanto anhelaban se volvía un arma de doble filo. El cuestionamiento se intensificó: ¿deberían proteger lo que tenían, o recordar sus raíces? Y la lucha de su madre, en un momento sombrío, frente al retrato desgastado de su padre, José y Javier supieron que debían tomar una decisión crucial: la ambición o la lealtad familiar. Mientras las dudas llenaban el aire, la pregunta que resonaba en sus corazones era clara: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por su éxito? Con cada lágrima que caía, el peso de las elecciones se hacía más difícil de soportar. Ahora, mientras su mundo parecía desmoronarse, estaban al borde de una encrucijada que los llevaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre la familia y el verdadero significado del éxito. ¿Elegirían el camino del egoísmo o encontrarían la forma de sanar heridas y volver a unirse? El sol brillaba intensamente en la Ciudad de México, pero esa mañana, la calidez no tocaba los corazones de José y Javier. Con el eco del escándalo resonando en sus cabezas, el peso de las decisiones pronto se volvió inaguantable. Se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando incertidumbre mientras recordaban a su madre, quien siempre había sido el corazón y el alma de su hogar. «Debemos hablar con ella», dijo Javier, rompiendo el silencio que impregnaba el ambiente. José asintió, aunque su estómago se retorcía como si presintiera lo que vendría. La idea de enfrentar a su madre con la realidad de que todo lo que había construido estaba en riesgo les resultaba aterradora. Caminaron hacia la sala de estar, donde la luz entraba a raudales a través de una ventana que había sido testigo de tantas risas y lágrimas. Ella estaba sentada en el viejo sofá, bordeado de mantas que habían tejido con amor.
Su rostro se iluminó por un instante al ver a sus hijos, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al notar la seriedad en sus rostros. Mamá, comenzó José, y se sintió pequeño, como un niño de nuevo. ¿Qué sucede, mis amores?, preguntó ella con un tono que revelaba preocupación. Ambos gemelos tomaron una respiración profunda. Eran las palabras que no querían pronunciar. Sin embargo, el silencio que les rodeaba era abrumador. Se miraron entre ellos en busca de apoyo. Finalmente, Javier reunió coraje y explicó la situación, sobre el escándalo que los envolvía y cómo amenazas del pasado amenazaban su futuro. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de su madre. Siempre supe que había secretos, pero los creí enterrados. Su voz se quebró mientras se cubría el rostro con las manos. José sintió un tirón en el corazón, esa mujer había soportado tanto. Sin embargo, en su dolor supo que había algo más profundo que necesitaba abordar. ¿Por qué no me dijeron antes que su éxito les estaba causando tanto dolor? La tristeza y el rencor llenaban la habitación, cada palabra era un eco de la lucha interna que cada uno de ellos enfrentaba. Javier, sintiendo que el tiempo se le iba, se apresuró a agregar: mamá, no queríamos preocuparte. Pero ahora entiendo que no podemos seguir ignorando lo que hay que hacer. Esta fortuna no puede separarnos. La mirada de su madre se endureció por un momento, y luego, de repente, pareció resplandecer con una nueva pasión. Chicos, el dinero nunca debe ser más importante que la familia. Su padre, a pesar de sus fallos, siempre decía que la unión es nuestra fuerza. Si queremos salir de esto, debemos trabajar juntos. La determinación en su voz encendió algo dentro de los gemelos. De pronto, sentían que había esperanza entre las ruinas. Decidieron que no se quedarían de brazos cruzados. Se unieron en un abrazo que prometía no solo protegerse, sino también recuperar ese lazo que los había unido siempre. Mientras se alejaban de la sala, ya no se sentían como simples gemelos multimillonarios, sino como un equipo dispuesto a enfrentar el mundo. En el fondo, nuevas ideas chisporroteaban en las mentes de José y Javier, sugiriendo posibles movimientos para mantener su familia unida. Sin embargo, sabían que los secretos del pasado podían resurgir en cualquier momento, y eso los llenaba de incertidumbre. ¿Y si hay más por descubrir sobre nuestro padre?, murmuró Javier mientras salían de la casa. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco inquietante. ¿Hasta dónde llegarían para proteger a su madre y a su familia de la sombra de su legado? Días pasaron, y la atmósfera en la casa era palpable, transformada por un renovado sentido de propósito. Sin embargo, los temores seguían acechando a José y Javier. Esa inquietud les seguía, como una sombra que no podía ser ignorada. La sonrisa de su madre seguía presente, pero la sensación de que esa felicidad era frágil causaba que sus corazones latieran desbocados. Un miércoles por la tarde, José y Javier decidieron organizar una reunión familiar. No solo para compartir su determinación de enfrentar los fantasmas del pasado, sino para traer a la luz otros secretos que murmuraban entre las paredes de su hogar. Sabían que para avanzar, debían descubrir todo lo que el legado de su padre había dejado atrás. Mamá, queremos que vengas a cenar con nosotros esta noche, propuso Javier, su voz temblando ligeramente. Hay algo muy importante que debemos discutir. Ella lo miró con curiosidad, sus manos nerviosas jugueteando con los bordes de su blusa. Está bien, mis amores. Estoy lista para lo que sea, respondió, aunque en su voz se notaba sicampona tensión. Cuando cayó la noche, la mesa se iluminó por las velas parpadeantes que habían encendido. El aroma a comida casera llenaba la habitación, pero el ambiente era diferente al de antes. Había una carga en el aire, un peso que cada uno sentía en su pecho. Los gemelos intercambiaron miradas y, como si compartieran un pensamiento único, se decidieron. Mamá, hemos estado pensando en papá y en los secretos que nunca quisimos abordar, comenzó José, tragándose las palabras atoradas en su garganta. La expresión en el rostro de su madre se transformó instantáneamente. No, no, chicos, esas cosas son del pasado, exclamó, su voz cargada de temor.
Pero tal vez sea hora de que enfrentemos lo que realmente sucedió. Queremos saber qué secretos se escondieron, y por qué esas mentiras le hicieron daño a la familia, insistió Javier, su mirada firme. Las lágrimas empezaron a acumularse nuevamente en los ojos de ella. No había necesidad de abrir viejas heridas. Su padre él hizo lo que creyó correcto en su momento, dijo, temerosa. José sintió un desgarrador impulso de proteger ese dolor, pero también sabía que era un momento crucial. Mamá, si no entendemos completamente quién fue él, nunca podremos avanzar. Las sombras del pasado pueden arruinar nuestro futuro. Estamos dispuestos a escuchar. El silencio se instaló de inmediato, envolviendo a la pequeña familia. Fue como si el tiempo se detuviera, y todas las risas y alegrías compartidas a lo largo de los años se desvanecieran. Finalmente, ella se sentó, tomó una respiración profunda e inspiró valor. Está bien, dijo con firmeza, les diré lo que sé, pero deben estar preparados para escuchar la verdad. No será fácil. Mientras se preparaba para hablar, un rayo de incertidumbre atravesó la habitación. ¿Qué revelaciones estaban a punto de surgir? Los gemelos se miraron nerviosos, la determinación ardía en sus ojos. Las palabras que su madre estaba dispuesta a pronunciar podrían cambiarlo todo, hacerles entender el verdadero legado que llevaban consigo. Pero, ¿serían esas verdades las que unieran a la familia o las que la destrozarían para siempre? Y con ese pensamiento, la tensión creció como una cuerda lista para romperse. La noche prometía ser un viaje hacia lo desconocido. El aire estaba cargado de incertidumbre cuando la madre de José y Javier, con las manos temblorosas, empezó a hablar. Su padre era él, no siempre fue la persona que ustedes conocieron. Había cosas que hizo y decisiones que tomó que nos afectaron a todos, pero yo pensé que estaba protegiéndolos. José sintió como si le hubiera caído un balde de agua helada. ¿Protegerlos? ¿De qué? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable, pero se mantuvo callado, su corazón palpitando fuerte, como si cada latido le recordara la gravedad de lo que estaba por escuchar. Cuando nos conocimos, él era un hombre lleno de sueños pero ocultaba un pasado que lo perseguía, continuó su madre, su voz entrecortada. Nunca le dije a ustedes de la familia que dejó atrás. De las promesas incumplidas y los secretos que arrastraba consigo. Vivíamos con miedo. Siempre creí que contándoles lo menos posible sería lo mejor para ustedes. Carlos, su padre, era un hombre querido en su barrio, un pilar para muchos, pero también un hombre que había cruzado líneas que lo involucraron con personas peligrosas. Él tuvo que dejar todo atrás, incluso a su madre y su hermano. Pero nunca me dijo qué pasó. Solo sé que cada año, en la fecha de su partida, se encerraba a solas y yo sentía que su tristeza se desbordaba. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de su madre mientras hablaba. Era una historia que había guardado con cuidado, como un frágil secreto que no sabía si compartiría alguna vez. Fue allí donde decidió que nunca más miraría atrás, que construiría su nueva vida a cualquier costo. Y lo hizo, con ustedes, con nosotros. No obstante, los fantasmas nunca lo dejaron. Vivían con nosotros, aunque nunca los viéramos. Javier se inclinó hacia adelante, buscando a su madre con los ojos. ¿Qué pasó con su hermano y su madre? ¿Por qué nunca nos habló de ellos? Tuvo que elegir, admitió ella, su voz casi un susurro. Elegir entre su pasado y su futuro. Había cosas que no podía arriesgar. Todo el peso de esos secretos lo mataba por dentro, lo emocional lo consumía. Su orgullo se volvió en su prisión. Una leve brisa entró por la ventana, llevando el aroma de la comida fría que habían dejado apartada. La mesa, que antes parecía un refugio, ahora era un escenario de dolor y exposición. El silencio se instaló una vez más, duro y espeso. Nosotros solo queremos saber la verdad, mamá. No queremos guardar más secretos. Esto tiene que parar, insistió José, con una determinación renovada. La velada ya no era solo una cena familiar.
Era una búsqueda febril por respuestas, una necesidad de renacer a partir de la historia que les había sido negada. La madre de los gemelos respiró hondo, preparándose para abrir la puerta a un mundo que había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Hay algo más que deben saber, hay una razón por la que nunca recibimos noticias de ellos, por la que las sombras se estiraron hasta aquí. Su voz se quebró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Y hay alguien, todavía hoy, que podría volver a interponerse entre nosotros y la verdad. Alguien que no desea que descubramos nada de esto. José y Javier supieron en ese instante que la revelación no solo cambiaría su vida, sino que también podría poner en peligro lo poco que les quedaba. Pero el anhelo por la verdad era más fuerte que su miedo. Las preguntas comenzaron a fluir en sus mentes, pero una en particular sobresalía: ¿quién era esa persona y por qué había mantenido el silencio tanto tiempo? La intriga se encendió como una chispa en una noche oscura. La búsqueda de su identidad familiar ahora se transformaba en algo más, una peligrosa aventura en la que ambos estaban dispuestos a cruzar cualquier límite para descubrir lo que realmente había sucedido. La noche les deparaba respuestas, pero también incertidumbres. ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría? La verdad podría sacudir los cimientos de su existencia, y todo estaba por descubrirse en el momento menos esperado. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un aviso del tiempo que se les escapaba. José y Javier intercambiaron miradas, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. La voz de su madre resonó en el aire, pero había algo más que necesitaban entender. «Mamá, ¿quién es esa persona?», insistió Javier, el rostro pálido pero decidido. «¿Cómo puede alguien interponerse entre nosotros y la verdad?». La angustia en su tono era palpable, como si al decir esas palabras, también le estuviera arrancando un trocito de su propia alma. Ella hesitó, sus manos aferrándose a la mesa, como si la madera pudiera sostener sus recuerdos frágiles. «Su nombre es Enrique. No sé qué piensa, pero él siempre estuvo allí, vigilando, como un ave de presa. No solo es su hermano, es una sombra que se niega a dejar el pasado, y que podría arruinarlo todo si se da cuenta de que quieren saber». José sentía un nudo en el estómago. Era como si el descubrimiento de aquella figura lo envolviera en una extraña niebla, una mezcla de curiosidad y temor. «¿Y qué le hizo papá?», preguntó. Las palabras parecían caer pesadas, cada una cargada de una historia que aún no comprendían por completo. «Lo que sé es que Enrique lo detestaba, y a la vez, lo necesitaba. La familia que dejaron atrás nunca se escapó de su mente, su propia vida se convirtió en un campo de batalla», respondió su madre, su voz tambaleándose entre las emociones contenidas. «Carlos no quería que ustedes vivieran con ese miedo, pero yo no podía terminar de protegerlos». Javier dio un puñetazo en la mesa, resonando con fuerza en la habitación. «Entonces tenemos que buscarlo. Tengo que hablar con él», dijo, cada palabra llena de una resolución feroz que iluminaba sus ojos. «No podemos quedarnos con esto. La verdad puede ser dolorosa, pero es nuestra realidad». «Es peligroso», susurró su madre, pero sus palabras no parecieron frenar la oscuridad que caía sobre ellos. «No saben a qué se están enfrentando. Enrique no está dispuesto a dejar que el pasado regrese a la vida. Recuerden, él no es solo un desconocido, él es parte de la historia que su padre arrastraba». El ambiente se tornó tenso, como si la habitación misma sujetara la respiración. Era una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La búsqueda de la verdad se convertiría en su misión, una aventura que podría traer a la luz secretos oscuros. Pero, ¿a qué costo? Los gemelos se levantaron de la mesa, la determinación pintada en sus rostros. La pasión por desentrañar el misterio que rodeaba a su familia los mantenía en pie. Cada paso podría acercarlos más a la verdad, pero también a su perdición. Mientras salían de la casa, la noche se extendía ante ellos como un gigante desconocido. El aire estaba fresco, lleno de promesas y peligros por igual. La decisión de buscar a Enrique no solo significaba un riesgo.
También era un llamado a su esencia, un primer paso para liberar el pasado y todo lo que Carlos había ocultado. José sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Y si encontramos a Enrique y si él no quiere que sepamos nada? Preguntó, el tono de su voz lleno de incertidumbre. Javier le miró con fuerza, recordándole que estaban juntos en esto. Entonces será momento de enfrentarlo. No podemos huir más, el pasado debe ser revelado. Todo lo que hemos ignorado nos ha perseguido. Ya no más. Lo que no sabían era que cada decisión que tomaran a partir de ese momento los lanzaría hacia aguas turbulentas, y cada revelación podría llevarlos más allá de donde esperaban llegar. La verdad podría ser un arma, pero también podría ser su liberación. El camino ante ellos brillaba con la luz de la incertidumbre. En algún lugar, su historia los esperaba, ocultando secretos que estaban listos para ser revelados. ¿Podremos enfrentar lo que venga?, se preguntaba José, con el eco de su madre en su mente. El tiempo estaba corriendo. Era un viaje que apenas comenzaba y que tenía el potencial de cambiarlo todo. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Serían capaces de soportar el peso de la verdad cuando finalmente la encontraran? El aire vespertino estaba cargado de una mezcla de ansiedad y emoción. Al salir a la calle, Javier tomó la delantera, impulsado por una necesidad de saber qué ardía en su interior. José lo siguió, sintiendo como la urgencia de avanzar estaba a punto de desbordarse igual que un río en plena crecida. ¿Sabes dónde encontrar a Enrique?, preguntó José, tratando de ocultar el nerviosismo que le invadía. Su voz, aunque temblorosa, tenía un matiz de determinación. Él solía trabajar en un taller de reparación de autos, al otro lado de la ciudad. No es un lugar muy cómodo, pero es lo último que supe hace años, respondió Javier, mientras sus pasos se aceleraban. El viaje en transporte público fue silencioso. Las miradas de la gente reflejaban sus propios temores, sus inquietudes. ¿Quién sabía lo que esos chicos estaban a punto de enfrentar? Aquí estaban ellos, dos gemelos en busca de un pasado que no eligieron, pero que podían adquirir con cada paso que daban hacia lo desconocido. Cuando finalmente llegaron al taller, un lugar polvoriento y desordenado, el ambiente cambió drásticamente. El ruido de los motores y el olor a gasolina les golpearon con la crudeza de una realidad que les parecía ajena. Decenas de recuerdos tomaron forma en la mente de José, como su papá siempre había disfrutado arreglar cosas. Esa pasión, ahora oscurecida por secretos, era el hilo que los unía a Enrique. ¿Estás listo?, Javier preguntó, sus ojos fijos en la entrada del taller. El corazón de José latía con fuerza. Su mente gritaba que no había marcha atrás. Listo, aunque solo sea para levantar el telón de este drama familiar, dijo, intentando hacer una broma para aliviar la tensión. Ambos cruzaron la puerta. La penumbra del lugar contrastaba con el brillo de las herramientas expuestas en las mesas de trabajo. Un hombre de mediana edad, robusto y con la cara enrojecida por el esfuerzo, estaba agachado frente a un coche. Su figura parecía encajar en la atmósfera de confusión y desasosiego. ¿Enrique?, preguntó Javier, su voz resonando entre el ruido de las maquinarias. El hombre levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de los gemelos. Un silencio abrupto se hizo presente, interrumpido solo por el despertador de un auto que se apagaba. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Enrique, su mirada ahora escrutando por su propia fuerza, pero también con un aire de amenaza, como si ya supiera a lo que venían. Venimos a hablar contigo. Sobre papá, dijo José, sin poder ahogar la emoción en su voz. Las palabras se sintieron como un disparo en un silencio tenso. Enrique dio un paso atrás, angustiado. No sé nada sobre eso, comenzó a decir, intentando desligarse de la conversación. No vinimos a acusarte, sino a entender. Necesitamos saber la verdad, insistió Javier. A pesar del nerviosismo que sentía, su voz tenía un peso que apenas podía contener. En el instante en que esa frase quedó flotando en el aire, un cambio sutil en la expresión de Enrique prometía que lo que siguiera podría ser revelador o devastador.
La luz en sus ojos vaciló, y el miedo se tornó en un desafío. ¿Qué están dispuestos a perder por la verdad? No todos son tan afortunados de conocerla, respondió Enrique, ahora visiblemente alterado. Las palabras tenían el poder de abrir puertas, pero también podían atarles a un pasado del que probablemente desearan escapar. La incertidumbre se adueñó del ambiente, y la tensión se tornó en un juego peligroso. ¿Qué significa eso?, preguntó José, sintiendo como el terreno se movía bajo sus pies. El eco de la pregunta resonó en el taller y emergió un sentimiento de comprensión. Iban a tener que enfrentarse a la herencia del dolor, la traición y, quizás, incluso a la posibilidad de, al fin, saber quiénes realmente eran. La verdad estaba tan cerca de sus labios, pero también a centímetros de desatar un caos. ¿Sería el conocimiento liberador o desgarrador? Las miradas se cruzaron, y un aire de desafío llenó el espacio. El momento crucial estaba a punto de llegar. ¿Serían capaces de soportar lo que vendría? La vida había decidido proponerles un reto que superaba todas las expectativas, y mientras la tensión crecía, Enrique hizo un movimiento sutil, como si, por fin, estuviera decidiendo si abrir la puerta a su pasado o cerrarla de un golpe. El taller continuó girando en su propio mundo de ruido y polvo, pero dentro de esas paredes, el tiempo parecía haberse detenido para los tres hombres. Enrique, con el rostro contraído, respiraba con dificultad, como si la verdad que guardaba en su interior tuviera un peso insoportable. Javier y José intercambiaron miradas furtivas, una mezcla de ansiedad y esperanza flotaba en el aire. Déjanos entender, Enrique, insistió Javier, su voz un poco más firme que antes, enfrentando la mirada evasiva de su interlocutor. No podemos seguir con esta incertidumbre. No después de tantos años. ¿Incertidumbre? La incertidumbre me persigue, pero la verdad también duele, respondió Enrique, su tono ahora menos desafiante, un atisbo de vulnerabilidad asomándose a través de su coraza. José se acercó un paso más, su corazón golpeando en su pecho. Sé que tienes tus razones, pero somos familia. ¿No merece la familia la verdad, aunque duela? ¿No nos merecemos saber quiénes somos realmente? Un silencio se adueñó del espacio. Enrique pareció procesar sus palabras, su mirada perdida en algún lugar distante. Era evidente que cada sílaba que Jesucristo había mencionado le había tocado una fibra. Las emociones corrían en sentido contrario, y la lucha en su rostro decía más que cualquier palabra. Finalmente, Enrique soltó un suspiro profundo, combinando resignación y un atisbo de aceptación. Está bien. Lo diré, pero deben estar preparados para lo que puedan encontrar. Estamos listos, aseguró Javier, su voz temblándole ligeramente, pero lleno de determinación. José asintió en silencio, la expectativa y la ansiedad retumbando en su interior. Lo que saben sobre su padre no es la verdad completa, comenzó Enrique, luchando contra la emoción que amenazaba con interrumpir su relato. Él era un hombre con muchos secretos que lo llevaron a separarse de ustedes y a, en cierta forma, traicionarlos. Todo comenzó con una decisión equivocada que tomó por amor, algo que lo consumió. Las palabras de Enrique caían como pesadas piedras en el silencio. Cada frase revelaba un poco más de su dolor, de aquel pasado que había sido un estigma. José sintió como si el aire se le escapara, y Javier, a su lado, apretó los puños con fuerza. ¿Amor en serio? Eso es lo que necesitamos saber, preguntó José, incrédulo. ¿Qué tipo de amor aleja a un padre de sus hijos? Enrique tragó en seco, su voz ahora más suave, llena de remordimiento. El tipo que te lleva a pensar que la única manera de protegerlos es alejándolos de la verdad. Tu padre te dejó para salvarte. Y aunque eso suene egoísta, él creía que estaba actuando en su mejor interés. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire, y un torbellino de sentimientos comenzó a girar en el corazón de los gemelos. ¿Podía ser posible que su padre hubiera tomado una decisión tan trascendental por amor? La confusión se mezclaba con la ira en sus corazones. Pero todo tiene un precio.
Y ahora ustedes deben cargar con el peso de sus decisiones. Algunos secretos pueden destruir vidas, y si quieren seguir adelante, tendrán que enfrentarlos, concluyó Enrique, su mirada ahora reflejando una profunda tristeza. ¿Y qué necesitamos hacer para desenterrar ese pasado? Javier se inclinó un poco hacia adelante, su voz apenas un susurro, como si la respuesta pudiera cambiarlo todo. Enrique se quedó en silencio un instante, sus ojos se llenaron de resolución. Primero, lo que deben saber es que su padre no está donde creen. La verdad de su desaparición es más complicada de lo que imagina. Y para descubrirla, quienes lo detuvieron y por qué deben estar dispuestos a enfrentar aquello que se ha ocultado por tantos años, la revelación chocó con fuerza en sus mentes, el eco de sus palabras resonando como un trueno en una tormenta lejana. Lo desconocido se cernía como una sombra vasto lista para caer sobre ellos. Las piezas del rompecabezas empezaban a despejarse, pero con cada paso más cerca de la verdad, también se adivinaba la posibilidad de un desastre. ¿Estás diciendo que hay alguien responsable de que nuestro padre esté desaparecido?, preguntó José, su corazón latiendo cada vez más rápido. Sí, pero hay algo que ustedes deben decidir primero. La verdad tiene un costo alto. ¿Están dispuestos a pagarlo? La voz de Enrique se llenó de un peso siniestro, sus ojos revelando el drama que estaba por desatarse. El tiempo se detuvo otra vez en ese pequeño taller empapado de secretos y sombras. ¿Cuál es el precio que debemos pagar? José preguntó, su voz temblorosa pero firme, sintiendo que el destino se abría ante ellos. Enrique se acercó un poco más, como si estuviera a punto de desviar el curso de sus vidas para siempre, y en ese instante, un sonido distante resonó desde la calle: sirenas. La inquietud llenó el espacio mientras todos se giraron hacia la entrada. La verdad estaba a punto de ser desenterrada, y quizás, el pasado no se quedaría ahí tranquilo. El estruendo de la sirena se volvió cada vez más fuerte, como un eco que resonaba en sus corazones, llenando el taller de una ansiedad palpable. Javier y José miraron a Enrique, quien parecía haber retrocedido ante el ruido, como si esa misma verdad que estaban a punto de descubrir fuera un monstruo invisible que cobrara vida. Tal vez deberíamos salir, sugirió Javier, la duda tiñendo su voz. Pero José no movió un músculo. Estaba atrapado entre el deseo de saber la verdad y el miedo de lo que podría significar. Las sirenas se acercaban, amalgamando la confusión con un escalofrío interno. ¿Qué ocurre, Enrique? ¿Sabes algo sobre esto?, preguntó José, sintiendo que la electricidad aumentaba en el aire entre ellos. La decisión que habían tomado de buscar sus raíces ahora se convertía en una carga aterradora. Quizás no deberían estar aquí cuando lleguen, respondió Enrique, su mirada ahora vidriosa. El tiempo se arrastraba mientras se luchaba consigo mismo, una guerra interna reflejada en su rostro. ¿Por qué dices eso?, preguntó Javier. ¿Acaso alguien va a hacerles daño? No se trata de eso. Se trata de que Enrique se detuvo, su expresión revelando un torbellino de pensamientos. De que lo que están buscando puede llevarlos a enfrentarse con quienes tienen más poder del que piensan. No son solo recuerdos que están a punto de desenterrar. Hay personas que no querrían que lo hicieran, las palabras se aferraron a ellos como una espina en la carne. Por un lado, la posibilidad de entender el pasado que tanto los había atormentado, por otro, la amenaza de un presente muy real y peligroso. La intensidad de la situación aumentaba. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó José, el sonido de su propia voz resonando en sus oídos. La confusión se transformaba rápidamente en desesperación. Si quieren saber la verdad de su padre, deben estar preparados para lo que venga, respondió Enrique, su tono grave y enérgico. Debemos actuar rápido. Venda su mente a la acción y no a la duda. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la puerta del taller se abrió de golpe. Un hombre vestido con un uniforme oscuro entró, su rostro grave y decidido. José sintió que su corazón se detenía. Esa figura, autoritaria y segura, emanaba una presencia que pedía respuestas y acción.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre, su mirada aterrizando en Enrique, luego en los gemelos. La atmósfera cambió drásticamente, la intriga de la verdad devuelto al espacio como si hubiera sido jodido por un rayo. Estamos hablando de asuntos familiares, respondió Enrique rápidamente, tratando de calmar la situación. Pero José sabía que las palabras no bastaban. La tensión crecía, el aire vibraba con una energía cargada de peligros ocultos, la mirada del hombre se endureció. Debes tener cuidado, Enrique. No todo lo que encuentras es seguro, y no todos los secretos deberían ser revelados. Las sirenas afuera ahora parecían un presagio de lo que estaba sucediendo, un eco lejano de una tormenta inminente. El hombre dio un paso adelante, y la mirada de Javier y José se iluminó con la claridad temerosa de que la verdad que buscaban podría llevar a un destino que nunca imaginaron. ¿Quién eres tú?, preguntó José, la voz de desafío saliendo impulsivamente de sus labios. Soy la última línea de defensa ante la verdad. Y si quieren continuar con esto, deberán estar listos para enfrentarse a lo que viene, respondió el hombre, su mirada fija en ellos con la intensidad de una tormenta por desatarse. Los tres hombres quedaron paralizados, los ojos entrecerrados, sopesando el grave sentimiento de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. Pero así también lo estaba la amenaza. En ese instante, se escuchó el silbido de un móvil. Enrique lo sacó rápidamente y leyó un mensaje. Su rostro palideció, y al instante levantó la vista, una mezcla de angustia y determinación. Ya no hay tiempo, dijo, con la voz temblante. La búsqueda de tu padre ha comenzado, pero no serán los únicos en buscarlo. La oscuridad que se cernía sobre ellos ya era innegable. ¿Estaban dispuestos a dar este paso hacia lo desconocido? ¿Podrían encontrar a su padre, o se condenarían a sí mismos en el proceso? Las sirenas seguían sonando, pero el verdadero eco de la verdad resonaba en sus corazones. Y en ese preciso momento de incertidumbre, sabían que el siguiente paso podría cambiar sus vidas para siempre. En un instante, el aire se volvió denso, parecía ser el preludio de una tormenta que amenazaba con desbordar. Javier, con el corazón desbocado, sintió que cada latido era un recordatorio de la urgencia. Miró a su hermano José, que lucía tandamente pálido. Este no era un momento cualquiera, estaban al borde de un abismo que podría significar una revelación o su perdición. Entonces, ¿qué hacemos precisamente ahora?, preguntó Javier, intentando encontrar fuerza en su voz, aunque ésta sonara casi como un susurro. Enrique tomó una respiración profunda, parecía que había dejado de lado ese instinto de protección que lo había mantenido a distancia. Debemos irnos, ahora mismo. Hay un lugar donde podré explicar un poco más, pero no aquí. Pero, ¿a dónde?, cuestionó José, sintiendo que cada pregunta lo hundía más en la incertidumbre. Donde la verdad puede encontrarlos, donde las sombras son menos densas. En el viejo almacén, por el camino hacia el río, contestó Enrique mientras la mirada del hombre en el uniforme se volvía más alerta, consciente de cada segundo que pasaba. De pronto, las sirenas parecieron alzarse en un grito desesperado a su alrededor. No había tiempo que perder. La sensación de que tenían que actuar pronto era casi opresiva. Como un resorte, Javier asintió. Vamos, las calles estaban desiertas, como si el mundo hubiera decidido tomar un respiro colectivo. Las luces de las farolas parpadeaban, y las tenues sombras se movían como fantasmas a su alrededor. Enrique caminaba rápido, llevándolos hacia el almacén, y los gemelos lo siguieron, intentando mantener el ritmo. Es solo una búsqueda de respuestas, murmuró José para hacerse más valiente. La realidad de que estaban a perseguir su historia, la historia de su padre, solía confortarlo, pero ahora parecía peligroso. ¿Qué tipo de verdades podrían encontrar? Enrique, consciente de sus pensamientos, se detuvo súbitamente y se volvió hacia ellos. Muchachos, la verdad a menudo viene con un precio. Recuerden eso. Estén listos para lo que puedan descubrir. Llegaron al almacén. La puerta crujió como si fuera un anciano que se quejaba del dolor de los años.
Enrique empujó la puerta, revelando un espacio oscuro, lleno de cajas cubiertas de polvo. Había un aire de abandono, como un viejo faro olvidado por el tiempo. Sin embargo, el lugar tenía una extraña energía, una expectativa. ¿Qué tienes aquí?, preguntó Javier, observando la penumbra que los envolvía. Enrique se acercó a una caja, abriéndola con mano temblorosa. Recuerdos, cartas, fotos, respondió con tono firme. Recuerdos que llevan a la verdad. A veces, lo que buscamos nos olivea, pero hay verdades que duelen y deben ser confrontadas. Con cada objeto que Enrique sacaba de la caja, el pasado parecía cobrar vida. Un álbum de fotos, un viejo reloj, cartas manuscritas que parecían contener secretos silenciosos. Los gemelos se acercaron, cautivados y atemorizados a la vez. Lean esto, dijo Enrique, entregando una carta marcada con aceite y el paso del tiempo. Sobre su padre, la emoción creció como una corriente electrizante por el aire. Mientras José abría la carta, sintió que el mundo a su alrededor se reducía a un punto. Algo en su interior le decía que lo que estaban a punto de descubrir no solo cambiaría su historia, sino también la manera en que mirarían al futuro. ¿Qué dice?, preguntó Javier, viendo la tensión en el rostro de su hermano. Un silencio envolvió el momento, las palabras de la carta prometían un giro inesperado. De pronto, un ruido sordo sonó afuera, rompiendo la calma, como un trueno lejano. Miraron a Enrique, quien, ahora con el rostro tenso, volvió a una ventana. Su corazón se heló en una mezcla de anticipación y terror. ¿Habían llegado ya aquellos que buscaban detenerlos? Las decisiones que tomarían a continuación podrían cambiar el rumbo de sus vidas por completo. ¿Listos para descubrirlo todo?, preguntó Enrique, y entre la penumbra del almacén, el verdadero eco de la realidad comenzaba a resurgir. Preguntándose qué otros secretos se escondían en la oscuridad. La oscuridad del almacén se llenó de un aire pesado, como si las sombras mismas sostuvieran los secretos del pasado. Enrique los miró fijamente, la tensión palpable en el aire. Lo que están por descubrir puede cambiar todo lo que saben sobre su familia, susurró. José, temblando de anticipación, desdobló la carta con manos temblorosas. Las palabras, garabateadas con una pasión que atravesaba el tiempo, comenzaron a revelar la historia oculta de su padre. Mis queridos hijos, decía. Al leerlo, la voz de su padre parecía resonar en su mente, empapada de amor y remordimiento. Nunca quise que llevaran el peso de mis decisiones. Hice lo que pensé era mejor para ustedes, pero me faltó valor para enfrentar la verdad. Cada palabra destilaba el dolor de un hombre que había tomado caminos oscuros por amor y protección. La ira inicial de José se desvanecía, dando paso a un dolor entendido, una compasión que florecía como un brote en medio de la sequedad. Él nos amaba, murmuró Javier, sus ojos brillaban con la tristeza de una revelación cuyo peso lo sentían en lo más profundo. Enrique, viendo sus reacciones, rompió el silencio. Su padre no solo huyó de su pasado, lo hizo en un intento de protegerlos de un legado de violencia y engaño. Pero su amor fue mal dirigido. Ahora deben decidir si continúan este camino o eligen otro, uno que borre esos rencores. Mientras las palabras flotaban en el aire, la brisa fría se coló por las rendijas del almacén, llevándolos de vuelta a la realidad presente. Las sirenas seguían resonando a lo lejos, un recordatorio constante de que no tenían tiempo que perder. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, sintiéndose atrapado entre la verdad eterna y el miedo. José sintió que una nueva fuerza brotaba en su corazón. Debían desenterrar no solo los secretos de su padre, sino también enfrentarse al hermano perdido, Enrique, que había estado esperando en las sombras como un eco del pasado. Debemos hablar con él. Si nuestra familia está aún entrelazada, lo que descubramos puede liberarnos. No queremos que su legado murió sin despedida. Pero eso significaría arriesgarlo todo, respondía Enrique, su voz temblorosa. El camino podría ser peligroso, y no todos estarán de acuerdo en que se rescaten esas historias. Pero si lo decidido, deben mantenerse unidos, con determinación en sus corazones,
Los gemelos asintieron. La búsqueda de la verdad no sería sencilla, pero el peso de los secretos era más pesado de lo que habían imaginado. Donde sea que nos lleve, lo haremos juntos, dijeron al unísono, su voz entrelazada en un pacto de lealtad. Al salir del almacén, ya no eran solo la sombra de unos multimillonarios en apuros, sino los representantes de un legado que querían recuperar. La ciudad brillaba a sus pies y, a pesar de la oscuridad de su camino, la luz de la esperanza comenzaba a asomarse. El camino hacia el encuentro no solo se trataría de esclarecer el pasado, sino de redefinir lo que significaba ser familia. Unieron sus manos como un símbolo de lo que estaban dispuestos a arriesgar. El eco de sus promesas resonó en sus corazones. El próximo paso era buscar a Enrique, pero también enfrentarse a sus propios miedos. Descubrir que otras verdades guardaba su padre y cómo esos secretos habían dado forma a la familia que conocían. La historia seguía escribiéndose, y ellos eran los autores. Mientras se adentraban en la noche, el brillo tenue de las estrellas pareció guiarlos. La Ciudad de México, vibrante y llena de vida, los rodeaba y les recordaba que los lazos familiares son lo que realmente importa. Y aunque el camino sería arduo, la verdad siempre lleva a la sanación. Al fin y al cabo, una familia unida es más fuerte que cualquier secreto. Este no era el final de su historia, era el comienzo de una nueva vida, una llena de posibilidades que, aunque inciertas, prometían ser iluminadas por las verdades que pronto surgirían. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble transformación. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la familia se sobrepone a las adversidades. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que pronto llegarán al canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este contenido impactante llegue a más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emocional. Haz que tu voz se escuche.